me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor. Amén. Por este día que el Señor nos ha concedido, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a abrir en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 6 en adelante, amados hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 6 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Dice así la palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia y te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Ahora te rogamos la guía, la dirección y la administración de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a compartir y hablar con mis hermanos en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos haga comprender y entender y traiga la luz necesaria a nuestras conciencias para comprender y para entender, Señor, lo que tú nos vas a hablar en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito su nombre. ¿Puede tomar asiento? Amados hermanos, nosotros el jueves pasado hablamos de estos mismos pasajes de la palabra del Señor. No sé si ustedes se acuerdan. Ahí todavía está la enseñanza en la internet, todavía está puesta ahí. Amados hermanos, dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amén. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces nosotros hablamos, amados hermanos, que los designios, ¿no?, de la carne, designios es un consejo, es un pensamiento, no es un razonamiento. Es algo que la carne tiene y que todo lo que la carne tiene, sus pensamientos, su razonamiento, su consejo, está todo en contra de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y, amados hermanos, dice que la carne, con su designio, con su pensamiento, con su consejo, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es imposible. O sea, lo que nosotros tenemos que ver es que nuestra naturaleza carnal no se va a sujetar nunca a nada. No hay oración, no hay ayuno, no hay vigilia, no hay lectura, que usted lea toda la Biblia o que se pase leyendo y orando, no va a poder sujetar, porque dice que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, amados hermanos, eso nosotros lo tenemos que ver, porque tenemos que comprenderlo bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos hacia el camino del amor, ¿no? A amar, y la carne se va a oponer. ¿Por qué? Porque el amar va en contra de la carne, va en contra de lo que la carne quiere. La carne quiere, amados hermanos, quiere estar tranquila, la carne no quiere dar, la carne no quiere soportar, la carne no quiere amar. La carne quiere estar todo el día, si es posible, tirada ahí en la cama, durmiendo, ¿no?, mirando movies, y no cristiana, ¿no? Y bueno, y está todo el día ahí, es la carne. Si usted la pone la carne todo el día así, ahí va a estar la carne, no se sujeta. Y cuando se ponga a orar, cuando se ponga a leer la Biblia, le va a empezar a agarrar sueño, bostezo, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne se revela en contra de lo que el Espíritu quiere hacer, en contra de lo que el hombre espiritual quiere hacer. Todas las decisiones de la carne son en contra de Dios. ¿Se da cuenta? Todo su designio, toda su decisión es en contra de Dios.
Entonces no se sujeta. Hay miles de hermanos que están queriendo sujetar a la carne, amados hermanos, y se la pasan orando y se la pasan ayunando y pensando que con eso van a sujetar a la carne. Y la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No se sujeta a lo que Dios estableció de ninguna manera y de ninguna forma. Y muchos están queriendo sujetar a la carne oración y ayuno. Y los hermanos se la pasan orando y ayunando, amados hermanos, y los hermanos siguen siendo los mismos malos de siempre. Los mismos egoístas, los mismos orgullosos, los mismos malos, cuenteros, lengua larga. Y así está la iglesia. ¿Se da cuenta? Peleando, está el egoísmo, está la mezquindad, la avaricia, todas cosas que son de la carne. Y que, amados hermanos, como son de la carne, no tienen nada que ver con la ley de Dios. Ahí está. Dígale a su carne, deja de sentir lo que sentí. Y le va a decir, no puedo. Deja de pensar lo que pensás. Y le va a decir la carne, no puedo. ¿Por qué? Y porque no tiene capacidad de sujetarse. ¿Se da cuenta? Es algo que es por demás decirlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es andar en el Espíritu, es vivir en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Y al vivir en el Espíritu nosotros nos damos cuenta que tenemos dos naturalezas. Tenemos por un lado la naturaleza espiritual y por un lado tenemos la naturaleza carnal. Y cada una de ellas, de esas dos naturalezas, busca su camino, cada una busca su deseo. Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Está diciendo que andemos en el Espíritu y no satisfagamos el deseo de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Por eso que hay hermanos que anhelan o que tienen una buena intención de obedecer a Dios en lo que sea que Dios le enseña en la palabra, pero al final terminan desobedeciendo. ¿Y por qué? Y porque la carne no puede sujetarse. Porque en la carne nosotros no podemos obedecer a Dios. Ahora, si nosotros venimos por la fe al hombre espiritual, ¿qué hago yo? Cuando yo vengo por la fe al hombre espiritual, yo me separo. Yo me separo de esa naturaleza. Y soy yo el hombre espiritual. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, hermano? Yo le pregunto, ¿usted es el hombre espiritual, la mujer espiritual? Bueno, entonces, si usted es el hombre espiritual y si usted es la mujer espiritual, el espíritu no tiene nada que ver con la carne. Y automáticamente usted está, amado hermano, está parado en el terreno que Dios le dio, en el espíritu. Y somos nosotros el hombre espiritual. ¿Para qué? Para andar en el espíritu. Y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? El deseo de la carne viene. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Cualquier deseo que venga de la carne, usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque usted cómo va a saber qué es de la carne. ¿Y por qué es en contra de Dios? ¿Por qué es en contra de la ley de Dios? ¿Por qué es en contra de lo que Dios estableció? La mentira, ¿de dónde viene? La fornicación, el adulterio, ¿de dónde es? Es de la carne y está en contra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, viene la carne con su deseo. ¿Para qué viene con su deseo? Para que usted la satisfaga. Cualquier deseo, amados hermanos, que viene de la carne, es para que usted lo satisfaga. Y ella quiere que usted lo satisfaga y quiere gobernarlo. Por medio de eso, la carne toma un control y gobierna. Entonces ya no lo deja usted hacer lo que es del Espíritu. Sin embargo, dice la palabra de Dios que nosotros ahora, ¿qué somos? ¿Siervos de qué? Somos siervos de la justicia, somos siervos de lo justo. Si somos siervos de lo justo es que andamos en el Espíritu, no andamos en la carne. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos miramos y vemos quiénes somos nosotros, ya nosotros nos separamos y ya vemos a alguien que va al lado nuestro por la fe, que está ahí con su deseo, que está ahí con su inclinación, que está ahí con todo su designio y que quiere arrastrarnos y que quiere llevarnos. La palabra es clara, ¿no? Dice que uno se opone en contra del otro, para que no hagas lo que querés. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros miremos esto. Pablo dice a los Filipenses, capítulo 3, verso 3, dice que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Amados hermanos, nosotros nos encontramos con algo muy tremendo en este tiempo. Si usted va allá a Jueces, capítulo 17, verso 6, dice que en el tiempo de Jueces, dice que en ese tiempo no había rey en Israel. Y cada uno hacía como le parecía. ¿Se da cuenta? O sea, que no había quien lo dirigiera a Israel y cada uno hacía lo que se le bajaba la gana. Hacía lo que se le antojaba. Así andaba Israel en ese tiempo, porque no había juez, no había rey. Y aún más adelante, en Samuel, en Primera de Samuel, el capítulo 8, el verso 5 en adelante, nosotros nos encontramos ahí con que el pueblo viene a Samuel, el profeta, y le dice, danos un rey que sea semejante a lo de las naciones. Entonces dice que esa propuesta del pueblo, dice que no agradó al profeta Samuel, se molestó Samuel, y Dios le salió al encuentro y le dijo, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. ¿Ve? Así es la carne. La carne quiere hacer lo que ella quiere. La carne, ahí estaban los jueces, en el tiempo de jueces estaban, no había rey, no había dirección, no había gobierno, y cada uno hacía lo que se antojaba, a cada uno hacía lo que quería, cada uno iba para allá, iba para acá, hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque no había dirección. Así es la carne. Hoy está igual la iglesia. Hoy está la iglesia igual, las congregaciones están igual, porque cada uno hace como quiere, cada uno hace como le parece, amados hermanos, y todas las decisiones que se toman en la carne son en contra de Dios, son en contra de la unidad, son en contra de la comunión, son en contra de todas esas cosas. Entonces, mire, así está la iglesia hoy. La iglesia está hoy dividida, separada, ¿por qué? Cada uno está haciendo como quiere. Porque si fuesen gobernadas, si servirían en el Espíritu, estaríamos todos en un mismo sentir, haciendo una misma tarea, trabajando todos para el progreso del Evangelio y haciendo una misma tarea todos, trabajando todos unidos, amados hermanos, pero no, cada uno con su congregación, cada uno con su propósito. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, eso no es del Espíritu, es de la carne. ¿Y cuánto andan de acá para allá? Evangelistas, pastores, que andan, que según ellos, Dios lo lleva a hacer una obra y andan en la carne. Andan de acá para allá tomando sus propias decisiones. Sin embargo, amados hermanos, nosotros miramos acá lo que vemos, ¿no? El tiempo de jueces, cada uno hacía lo que quería. En Samuel, el pueblo viene y le dice, no queremos que Dios reine sobre nosotros, queremos un rey semejante al resto de las naciones. Y ahí le dice Dios, andá y decile a los que dijeron eso, que va a ver lo que le va a hacer el rey que va a reinar sobre ellos. Y ahí le comienza a decir el profeta cómo el rey le iba a tratar, iba a tomar de su tierra, iba a tomar de sus mujeres, los iba a llevar a la guerra, iba a tomar de sus viñas y cuántas cosas que el rey que iba a poner Dios sobre ellos, lo iba a hacer con ellos. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron el gobierno de Dios sobre sus vidas. Así, amados hermanos, hay infinidad de creyentes que rechazan literalmente el gobierno de Dios sobre sus vidas. Y hacen, y van, y vienen, y hacen lo que ellos quieren. Pero Pablo, nos encontramos en la palabra de Dios que dice, nosotros somos lo que en la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. ¿Se da cuenta? Servir en la carne no es lo mismo que servir en el espíritu. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a los Hechos de los Apóstoles y nos encontramos en la iglesia primitiva que ¿quién gobernaba la iglesia? El Espíritu. El Espíritu Santo gobernaba la iglesia. ¿Se da cuenta? Y la iglesia no iba para donde querían, los apóstoles no hacían lo que ellos querían, no iban para donde ellos querían, no abrían la obra donde ellos querían, sino que iban a donde el Espíritu Santo les mandaba que fuesen.
¿Se da cuenta? Donde el Espíritu Santo les gobernaba, el Espíritu Santo los mandaba y el Espíritu de Dios gobernaba la iglesia. Ellos, amados hermanos, servían en espíritu a Dios. ¿Se da cuenta? La palabra, amados hermanos, que usa para espíritu es la palabra pneuma. Y tiene mucho significado, pero uno de los significados que tiene es, amados hermanos, es aquella capacidad o poder que tiene el creyente de responder a Dios. ¿Se da cuenta? Si nosotros vamos a Génesis, vamos a las instrucciones que Dios le dio a Adán y a Eva, cuando Dios le dijo, no hagas esto y no hagas aquello y no haga lo otro, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo respondió Adán? Respondió desobedeciendo a Dios. Y desde ese momento, en la naturaleza adánica, no hay ningún hombre que pueda responder a Dios como Dios quiere. No hay un hombre en su naturaleza humana, adánica, caída, pecadora, que pueda obedecer a Dios, que pueda sujetarse a la ley de Dios, que pueda hacer conforme Dios le manda. No hay ni uno en su naturaleza pecadora, humana, caída. ¿Se da cuenta? Desde ese momento, amados hermanos, se convierte Adán en un hombre caído, en una naturaleza caída. Y de esa manera respondió Adán, como era de esperarse de la carne. Pero nosotros vamos al día de Pentecostés y nos encontramos con, amados hermanos, en el día de Pentecostés nos encontramos con el descenso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés, desciende el poder para que el hombre pueda responder a Dios de la manera y de la forma que Dios quería que el hombre responda. Por eso que todos aquellos que quieren obedecer a Dios, todos aquellos que quieren, amados hermanos, progresar en su vida espiritual, tienen que servir a Dios en el Espíritu. No se puede servir en la carne. Porque no hay forma de que el carnal responda a Dios de una forma que Dios quiere. Es imposible. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Ve? Pero allá en Pentecostés, ¿qué recibe el cristiano? El poder para responder a Dios. Sin embargo, hermanos, hoy nos encontramos a la iglesia de hoy usando al Espíritu Santo para solamente hablar en lengua. Y se habla en lengua, y hasta muchas congregaciones han llegado a hacer una doctrina de eso, de que aquel que no habla en lengua no es de Dios. ¿Se da cuenta? Y el hablar de lengua de la mayoría de la congregación o de los hermanos en este tiempo, la mayoría su hablar en lengua es carnal. Porque se trata de una emoción en la carne y no de lo que trae el Espíritu Santo manifestado. ¿Se da cuenta? Y así está la iglesia hoy. Pero el poder lo recibió. El problema que hoy tenemos, amados hermanos, es que no se conocen la doctrina de las dos naturalezas. Al no conocer la doctrina de las dos naturalezas, estamos queriendo acomodar o mejorar al hombre viejo. Lo estamos haciendo al hombre viejo ayunar, estamos haciendo a la carne ayunar, orar. Y no hay forma de acomodarla, no hay forma de que se sujete, no hay manera, no hay forma que se terminen los pleitos, que se terminen los celos, que se terminen todas las cosas que hay en las congregaciones, las divisiones. No hay forma ni manera. ¿Por qué? Porque al no conocer la doctrina de la justificación, al no tener la revelación de la doctrina de las dos naturalezas, amados hermanos, nadie se puede separar del hombre viejo. Y hoy no se tiene claro ni siquiera quién es. Si soy el pecador, si soy justo, si soy santo, si soy pecador, si soy salvo o si no lo soy. Nadie tiene esa seguridad de quién es. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos la seguridad de quiénes somos. ¿Por qué? Porque la doctrina de la justificación nos ha transmitido y comunicado a nosotros esa seguridad. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora, amados hermanos, recibiendo la iglesia el poder. ¿El poder para qué? El poder para poder responder a Dios en el Espíritu y poder servir a Dios. Servir a Dios como Dios quiere, ser dirigido por Dios. Pablo dice acá, amados hermanos, en este mismo capítulo, ¿no? 8, verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, hay una dirección. No estamos nosotros, o no está la iglesia como estaba en el tiempo de Jueces, o en el tiempo de Samuel, que no querían en la dirección. Uno no quisieron la dirección y otro no tuvieron la dirección y hacía cada uno como quería. Pero hoy tenemos el Espíritu Santo, como lo tenía la iglesia primitiva. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, el Espíritu de Dios lo puede guiar, me puede guiar a mí, lo puede guiar a usted. ¿Puede guiarlo? Sí que lo puede guiar. ¿Y a dónde lo guiará el Espíritu de Dios a usted? A todo lo que es de Dios. A todo lo que es. Si usted se permite, si se mira en el espejo y le pide a Dios que a partir de hoy el Espíritu de Dios lo guíe, va a ver cuántas cosas va a dejar de hacer que no son de Dios. Va a ver cuántas cosas el Espíritu Santo le va a redarguir que va a tener que dejar de hacer porque no son de Dios. ¿Se da cuenta? Sin embargo, ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está para dirigirnos, está para guiarnos. No está solamente para hablar en lengua. Yo no digo que no tenemos que hablar en lenguas. Si podemos hablar en lengua, hablamos misterio con Dios, pero también podemos pedir que alguien interprete la lengua para ser todos edificados. ¿Se da cuenta? Pero, amados hermanos, los que sirven en la carne, ¿a dónde irán? Los que andan en la carne, ¿a dónde terminarán? Porque acá dice que los que son del Espíritu son guiados por Él. Y si somos guiados por el Espíritu, ¿a dónde terminaremos? Alabado sea el nombre del Señor. Yo estoy seguro, amados hermanos, que si el Espíritu de Dios nos guía, seremos una persona, viviremos en el Espíritu y manifestaremos en la vida los frutos del Espíritu. ¿Y cuál es uno de los frutos del Espíritu? ¿Qué es? El amor. Uno de los frutos del Espíritu es el amor. Entonces, si andamos en el Espíritu, lo que se va a manifestar es eso, el fruto. Y el fruto se hace cada vez más visible. El fruto va creciendo y se va mostrando y se va manifestando. Entonces, al vivir en el Espíritu, el fruto va a ser gozo, paz, paciencia, gozo, amor, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre. Todo eso va a ser el fruto. Pero el que anda en la carne, ¿cuál es la obra de la carne? Y ahí la enumera. Amén. Adulterio, fornicación, hechicería, gritería, peleas, pleitos, celo, contienda, disensiones y todo eso que son obras de la carne. Pero también hay un fruto del Espíritu en el cual nosotros podemos tomarlo, podemos manifestarlo, podemos pedir a Dios que ese fruto se manifieste en nosotros. Y el fruto más glorioso que tiene el Espíritu es el amor. Es un fruto, es algo que se va manifestando, que se va mostrando. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es imposible, amados hermanos, que la carne, como ya le dije antes, que la carne se sujete. No se sujeta a nada, no quiere saber nada con nada, no quiere saber nada con Dios, no quiere saber nada con nada. La carne no se sujeta y no intentemos sujetarla. Como le decía el otro día, ¿quién de nosotros que estamos acá puede decir que la carne, que usted tiene la carne sujeta? Ninguno, porque dice acá que no se sujeta a la ley de Dios. Pero sí, por la fe, nosotros podemos separarnos de esa. Podemos separarnos de esa naturaleza carnal y andar en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso que el pueblo de aquellos tiempos dijo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y Dios le dijo, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Sin embargo, ahí estaba Dios para reinar sobre su pueblo. Pero la carne no quiere que Dios reine sobre él. No quiere la carne ser gobernada por Dios, amados hermanos. No quiere, la carne quiere hacer como de ella quiere.
quiere andar de acá para allá haciendo como ella quiere. ¿Se da cuenta? No puede ser sujetada por nada. Pero ahí estaba Dios, Dios los quería gobernar. Pero como el pueblo era carnal, no, nosotros no queremos que Dios nos gobierne. Queremos ser gobernados por un rey conforme a las naciones. Y Dios le puso un rey y lo gobernó. ¿Se da cuenta? Sin embargo, ahí estaba Dios. Ahora venimos a este tiempo y está la iglesia. Dios está, el Espíritu de Dios está sobre la iglesia. Sin embargo, amados hermanos, la iglesia no es gobernada por el Espíritu. La iglesia es gobernada por la carne, por los carnales. Es gobernada la iglesia. Y los carnales, lo único que van a hacer es llevar a la iglesia a que se divida, a que se separe, a los pleitos, a las contiendas y a todas esas cosas que son obras de la carne. Por eso que no se pueden terminar con esos problemas en las congregaciones. Ahí está el que roba, está el que miente, está el que cae en fornicación, el que cae en adulterio, está el que pelea, está el que chismea, está todo eso. ¿Qué son? Obras de la carne. Y así está la iglesia. ¿Se da cuenta? Pero ¿quién, amados hermanos? Para esto hay que ser valiente. Para esto hay que tener la fe de los escogidos de Dios. La fe que nos para a nosotros en lo que Dios dice y no en lo que nosotros vemos. ¿Se da cuenta? La fe que Dios dice, dice Dios que nosotros somos el hombre nuevo, que somos el hombre espiritual. Y Dios a nosotros nos mira a través de Cristo, no nos mira en los defectos. No nos mira. Aún, amado hermano, cuando usted vaya al tribunal de Cristo, usted no va a ser juzgado por ninguna obra de la carne. Porque si Dios no te mira en la carne. Ninguno va a ser juzgado en el tribunal de Cristo por las obras de la carne. Ahí dice que va a ser juzgado según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí malo, la palabra malo no tiene nada que ver con una obra de la carne. La palabra malo tiene que ver con aquellas cosas buenas que usted pudo hacer y que no hizo. La palabra malo tiene que ver con aquellas cosas que usted pudo usar y no las usó. Que fueron el Espíritu y los dones que Dios le dio a ustedes. Ustedes que están sentados acá, tienen al menos un don, que es el don del Espíritu Santo. Después, el don del amor de Dios derramado en el corazón. Eso seguro que lo tienen. Y Dios le va a cobrar, en el tribunal de Cristo nos va a cobrar por no haber hecho lo que pudimos hacer. Si alguno sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Si alguno puede hacer y tiene que hacer y tiene capacidad de hacer lo bueno y no lo hace, se le va a contar como malo. Pero una obra de la carne, nosotros en la carne no vamos a ser juzgados. Allá arriba no se van a presentar nuestras obras en la carne. Se van a presentar las obras en el Espíritu. Las obras que hicimos en Dios, aprobadas en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, que esto para nosotros tiene que quedar claro, porque esto acá en este capítulo comienza hablando de la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de un poder que es mucho más potente que la ley del pecado y de la muerte, que lo libró, que nos libró a nosotros de eso de donde no podíamos escapar ni no podíamos salir. Por eso que empieza este capítulo 8 diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién le dice? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se entendió, no? Dice, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está. Lo condenó en la carne, en el Espíritu no lo condenó. Y al pecado lo condenó en la carne. Y quedó separado, nosotros quedamos separados para siempre de esa naturaleza, por la fe. Por eso, amados hermanos, que nosotros, ¿qué tenemos que hacer?
Es pelear, es combatir en contra de esa naturaleza y de esos deseos. El que combate, el que pelea, triunfa. Dios le da la victoria, porque así como Josué se metió en la tierra prometida y peleó contra los enemigos que se levantaron, ¿no? Ahí estaba Josué y ahí estaban los enemigos. Y cuando Josué entró a la tierra prometida, los enemigos sabían que Dios le había dado la tierra, pero no se fueron de ahí. ¿Quieren la tierra? Bueno, peleemos. Y el que gana se queda con la tierra. Ahí adentro suyo está la carne con todos sus apetitos y sus deseos. Ahí está, ahí adentro de usted, está todo ahí adentro. Pero también entró el otro habitante, entró el Espíritu Santo. Está el Espíritu de Dios haciendo su tarea ahí. Y hay uno que va a ganar. Porque el otro dijo, ¿querés a este lugar? Sí, bueno, peleemos. Y se queda el que gana. Así, igual que Josué. Ahí estaban todos escondidos. Y cuando Josué entró, salieron todos ¿con qué? A recibirlo con los brazos abiertos. No, salieron con palo, con espada, para matarlo, para pelear. Ninguno se iba a rendir. Ninguno se iba a rendir. ¿Usted se cree y se piensa que lo que está dentro suyo se va a rendir? ¿Usted piensa que el sentir de la carne que está dentro de ustedes se va a rendir? No se va a rendir. Le va a presentar batalla cada día, desde la mañana hasta la noche. ¿Para qué? Para que usted haga o no haga lo que quiere hacer. Y ahí le va a presentar batalla todos los días. Ahí está el cananeo, el jebuseo, Amalek, ahí está ahí adentro. ¿Se da cuenta? Y desde la mañana hasta la noche, todos los días va a estar ahí con su sentir. Pero también está lo que Dios puso adentro de nosotros con su sentir. Está el Espíritu de Dios. Está el Espíritu Santo, ¿para qué? Para tomar dominio y control de nuestra vida, para gobernar y para que nosotros andemos, como la Biblia dice, en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Quiero leerles algo y ya termino. En segunda de Corintios, capítulo 3, el verso 7 en adelante. ¿Me escuchan? Ahora, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Acá nosotros nos encontramos ¿con qué? Nos encontramos con el ministerio del Espíritu. Nos encontramos con la ley, nos encontramos con el antiguo pacto y nos encontramos con que aquello que se manifestó en el monte Sinaí tuvo una gloria. Amén. De Dios descendiendo en el monte Sinaí. Dios descendió en el monte Sinaí para darle la ley a su pueblo. Dios desciende en el día de Pentecostés para meterse adentro del creyente. Dios desciende en el Sinaí para darle la ley al pueblo. ¿Se da cuenta? Y fracasó. Por eso es que allá en Pentecostés Dios también descendió por el Espíritu Santo para meterse adentro del creyente. Para que el creyente ahora sea dirigido por el Espíritu.
Acá nos encontramos con una gloria que es la gloria del ministerio del Espíritu. ¿Por qué tiene una gloria el ministerio del Espíritu? Porque, amados hermanos, el ministerio del Espíritu a nosotros nos lleva a alcanzar la imagen de Cristo. ¿Se da cuenta? Y, amados hermanos, y nos lleva a nosotros a alcanzar la imagen de Cristo. Y la ley, el antiguo pacto, que a pesar que tuvo su gloria, no lo podía perfeccionar absolutamente en nada al hombre. No podía llevarlo a ningún lado, no le podía llevar crecimiento, madurez, no lo podía hacer alcanzar la imagen de Dios, no podía. La ley, amados hermanos, lo que hacía era condenarlo al hombre. Le mostraba lo que era y lo condenaba, no le daba la salida. Pero entra en escena, ¿cuál? El ministerio del Espíritu, que es la justificación. Y cuando entra el ministerio del Espíritu, ¿qué hace el ministerio del Espíritu? Nos transforma de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí nosotros somos transformados. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. A donde está el Espíritu del Señor, allí que hay libertad. ¿Y a dónde está el Espíritu de Dios? Adentro mío y adentro suyo. Entonces, el Espíritu de Dios ahí tiene la libertad de lograr lo que en la ley no pudo lograr, no pudo someterse, no pudo sujetarse a la ley de Dios. La carne tampoco puede. Entonces, para que el hombre ya no fracase, Dios viene en Pentecostés y se mete adentro del creyente, amados hermanos, y ya Dios, ese Dios que se vio en el Sinaí, ese monte que temblaba, humeaba y se consumía, amados hermanos, y que nadie podía acercarse a ese monte, ese mismo Dios, ¿qué hizo? Se metió adentro del hombre. Se mete adentro de usted y de mí. Se mete adentro de todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador. El Espíritu de Dios se mete, ¿para qué? Para comenzar esa obra, para ir de gloria en gloria. Para eso, para llevarlo a usted de gloria en gloria. Por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice que nosotros ahora miramos como en espejo, dice, a cara descubierta, dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Moisés se ponía un velo en el rostro para que nadie lo vea. Se ocultaba su rostro para que nadie lo vea y para que nadie ponga la mirada en eso que iba a ser abolido. ¿Se da cuenta? Pero ahora dice que nosotros miramos que a cara descubierta la gloria del Señor. Y somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces hay una gloria que empaña a la gloria del antiguo pacto. Hay una gloria que es mucho más sobresaliente, mucho más eminente a la gloria del pacto antiguo, que es la gloria, que es el ministerio del Espíritu. Por eso que todos aquellos que reciben el Espíritu de Dios, ¿a dónde van? Van a alcanzar la imagen de Cristo, porque el ministerio del Espíritu los lleva para ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre y cuando hayan creído en la justificación. Porque aquel que no ha creído en la justificación no puede ir a ningún lado. Porque el ministerio del Espíritu comienza en la justificación por la fe. Gloria al nombre del Señor. Y después Pablo dice que nosotros somos ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Y cuando nosotros nos presentamos como ministros de este nuevo pacto, somos ministros del Espíritu. Y el mensaje que nosotros traemos, amado hermano, el mensaje que traen los ministros del Espíritu, son el mensaje que transforman al corazón del creyente. Que lo saca de la posición de pecador y lo lleva a la posición de justo. Que lo saca de la vida de la carne y lo lleva a una vida en el Espíritu. Solamente los ministros del Espíritu pueden traer ese mensaje y esa palabra que lo va a transformar y lo va a llevar de gloria en gloria. Todos aquellos que no han entendido esto no pueden llevar a la iglesia, no pueden llevar a los hermanos a ningún lado. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente los llevan a esforzarse, los llevan a hacer obra, y los llevan a orar, y los llevan a ayunar, y los llevan a pelear con el diablo, a pelear con los demonios, y no saben que el peor enemigo del creyente es su carne, es su naturaleza. Como yo le dije el jueves pasado, el creyente tiene 3 enemigos. Tiene el mundo,
tiene al diablo y tiene la carne. Pero el mundo y el diablo no pudieran tentarnos a nosotros si no es por la carne. El peor enemigo nuestro es la carne. ¿Se da cuenta? El diablo, en el nombre de Jesús, se sujeta. El mundo dice, ¿quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. Listo. Pero a la carne, ¿cómo hacemos para que se sujete? Para eso, para usted andar en el Espíritu, ¿qué tiene que hacer? Tiene que separarse del hombre viejo, separarse de la carne y vivir en el Espíritu. Y pelear y combatir el deseo que día tras día viene a su vida. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, parece que no le gustó mucho. Gloria al Señor. Espero que a alguno del internet le guste. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, los ministros del Espíritu. Nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Y cuando hablamos de circuncisión, hablamos de una señal que distingue al pueblo de Dios. Una señal que es la señal de un pacto de Dios con Abraham. La circuncisión era la señal del pacto con Abraham. Amén. Y lo distinguía al pueblo que era un pueblo escogido. Y dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. Somos los escogidos, somos aquellos que Dios escogió y que para que sirvamos en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor, amados hermanos, nos ayude, nos guíe, nos dirija en todo. Ahora nosotros podemos ser dirigidos, guiados por el Espíritu del Señor. Alabado sea su nombre. Oramos, hermanos, nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado conforme tu Espíritu Santo ha puesto en mi boca, Señor mío. Ahora te ruego, te pido, Señor, que tú sepas hacer mucho más abundantemente de lo que yo he sabido hablar o explicar conforme la gracia que tú me has dado, Señor mío. Te ruego, te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo ilumine el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir en nosotros al 100%. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, Señor. Te pedimos, te rogamos que tú traigas la luz a nuestros corazones para entender esto y para poder vivir el tiempo que resta en el Espíritu, Señor. Porque aquellos que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Señor, ayúdanos, dirígenos, guíanos, ilumínanos, Señor, para poder entender y comprender cada día en la práctica esto que tú nos has hablado en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, amados hermanos, a cantar una alabanza y nos vamos a despedir, amados hermanos, hasta el día sábado, donde vamos a compartir nuevamente el culto juntos. Amados hermanos, que el Señor nos pueda ese día bendecir. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cantamos esta alabanza, amados hermanos, y nos despedimos. Bendito su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Somos los que en espíritu servimos a Dios. Alabado sea su nombre, no teniendo confianza en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Pablo dijo que no tenía confianza en la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora servimos en el Espíritu. Gloria a su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea su nombre, gloria a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros estamos en el ministerio del Espíritu. Alabado sea su nombre, en ese ministerio que nos lleva de gloria en gloria. Ese ministerio es mucho más superior en gloria. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu.
no bajo el régimen viejo de la letra. Sirvamos bajo este régimen nuevo del Espíritu Santo. Aleluya, para que Él nos guíe, que Él nos gobierne, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Bendito su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Así, amados hermanos, nos estamos despidiendo.